perspectivas de clase, hoy día nos toca un tema muy interesante, lo que es el proceso de la independencia del Perú, ¿no? Aquí está justamente, bueno, también haciendo referencia, ¿no? De lo que hoy en día pues está pasando en esta coyuntura nacional que todavía parece no acaba, pero ya la tendencia parece inamovible, ¿no? Definitivamente, sí. Todavía, Sebastián, lo que estoy viendo es que se están analizando las impugnadas, las actas impugnadas y observadas, ¿sí? Y en base a ello, pues, se va a dar el resultado final, pero parece que ya es inamovible, ¿no? Ya lo que nos queda es a nosotros, pues, en cualquiera de los escenarios, parece que uno más que otro, mantenernos, ¿no? Mantenernos, estar, pues, continuando a trabajar, ¿no? Estar trabajando, ¿no? Así es. Tiene barra, habemos presidente, definitivamente, ¿no? Ahí está. Así es, estamos dentro de lo que es el escenario del bicentenario, 200 años de todo este proceso de independencia. Parece que hay cosas que no han cambiado, como por ejemplo la corrupción. Si hablamos acerca del libro de Quirós, ¿no? Historia de la corrupción, inicia mencionando que este es un fenómeno, una enfermedad. Menciona que se da desde la época de lo que es el virreinato, la colonia, ¿no? Y cómo hasta el día de hoy va a seguir perdurando, ¿ah? Nada que hemos votado en contra de la dignidad y que la corrupción ya no va a haber. Sí, sí va a haber. Cerrón, el líder del partido político, también es corrupto, ¿no? Claro que el presidente va a ser otra persona y esperemos que se deslinde de esa corrupción definitivamente. Es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Así es, hay que ser demócratas, definitivamente, Sergio. Bueno, sí, la verdad es que aquí tenemos que ver, yo siempre digo, ¿no? No hay que basarnos en la subjetividad, sino en la objetividad. Hay datos, hay entrevistas, hay que basarnos en en lo que son las propuestas, ¿no? De un candidato y también hablar acerca del partido político, cómo es este, cuáles son sus antecedentes, y a través de todo ese análisis, ¿no? Sin sentimentalismos, analizar qué candidato es el mejor. Bueno, esperemos que lo hayamos hecho y haber elegido. Pero ¿para qué seguimos aquí, chicos? Si ya ahora el ingreso es libre, ¿no? Así mencionan. Ingreso libre a las universidades públicas. Claro, ya para qué ya. No, bueno, eso para ti no va a ser, porque esto es una propuesta que se va a dar seguramente de manera progresiva, ¿no? A ti no te va a tocar ese beneficio, así es que a ti lo que te toca es estudiar, mantenerte aquí, aprendiendo y pasar tu examen, ¿no? Tu examen en la pre para que puedas ingresar, definitivamente. Así es. Sí, en otros países se da, sí, por supuesto, pero hay mucho que todavía hacer para que se realice esa propuesta, como infraestructura, plana docente, presupuesto, ¿no? Un sector se va a ver afectado porque según el partido político menciona que es inmoral que se lucre con la educación y habla exactamente acerca de la CEPRE, ¿no? Que no deben de existir, así lo dice. Bueno, en fin, nos toca mencionar el proceso de independencia del Perú, no vamos a entrar ya más a debate, cada uno es libre e independiente de seguir pues conociendo, leyendo y analizando por sí mismo, ¿no? Aquí no vamos a hacer una polarización, definitivamente no, pero sí te puedo dar un consejo de que en cualquiera de las situaciones, algo que a la persona lo va a mantener es el conocimiento. Te pueden quitar de todo, pero si tienes conocimiento, eso es algo que en cualquiera de los escenarios te permite a ti mantenerte económicamente, por ejemplo, y mantenerte dentro de cualquier sistema. Así es. Exacto.
Sí, George, sí, definitivamente hay que reforzar el colegio, ¿no? Hay que reforzar lo que se enseña, sobre todo en los colegios públicos, para que este ingreso a la universidad haga que los chicos también tengan pues las competencias necesarias, ¿no? Porque muchas veces las CEPRES, las academias existen porque hay esa falencia de educación dentro de los colegios y hay que prepararlos en cosas que dentro del colegio no te han enseñado. En fin, vamos a hablar acerca de las reformas borbónicas primero para que para que vayamos entendiendo este proceso de independencia, ¿no? Hay un libro que nos menciona acerca de la independencia. ¿Habrá sido la independencia conseguida, concebida o concedida? Nos hablan así, ¿no? Vamos a analizar y después sacar una conclusión la próxima clase que todavía tendremos que analizar la corriente libertadora del norte. Pero todo empieza aquí. Sí, sí, Miguel, tienes razón. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco no confío en ningún político. Me preocupa sí el sistema económico que se quiere implantar, me preocupa mucho y eso lo puedes mejor preguntar a tu profe de economía, porque vamos a ver cómo desde aquí el libre comercio es una manera de cómo pues generar riquezas dentro de los países, ¿no? Y eso se hace a través de una buena regulación de los mercados, ¿no? El Estado interviene, sí, pero para poner las reglas claras, más no controla, ¿no? Porque el control del mercado genera pues la falta de competitividad de empresas y esto pues puede a la larga perjudicar. En fin, sí. Así es, vamos a hablar también en algún momento de las dictaduras militares, por supuesto, no te preocupes. Bueno, aquí al tema, aquí al tema. Así es, sí, Sergio. Ahí nos recuerda el primer gobierno de Alan García, ya sabemos las consecuencias. La historia lo menciona, ¿no? Reformas borbónicas. Mira, esto es muy importante. Lo que pasa es que España estaba muy debilitada. España tenía a un rey, ¿no? Que no tenía descendencia. Y bueno, el gobierno de este rey dentro de las colonias era ineficiente, ¿no? Es por eso que se llega a lo que es las reformas borbónicas, ¿sí? Este rey que te estoy mencionando, eh, como no llega a tener descendencia, el rey Carlos segundo, entonces pues llama a un familiar suyo directo de Francia para que lo pueda reemplazar en el trono. Llama a un Borbón, llama específicamente a Felipe V Borbón. Claro, exacto, Miguel, llama a Felipe V Borbón para que sea su sucesor, ¿no? Entonces, cuando llega Felipe V Borbón, dice, esto es un desastre, esto es un desastre. ¿Cómo es que España de esta manera tiene a sus colonias? Hay mucha corrupción dentro de las colonias y al final no favorece como debería de ser España. Hay que ordenarlos. ¿Y cómo se da ese ordenamiento de las colonias? A través de las reformas borbónicas. Entonces, conclusión, las reformas borbónicas generan, ¿no? El control de las colonias americanas bajo un nuevo sistema de organización económica, política y hasta religiosa, ¿sí? Si iniciamos hablando dentro de lo económico, vamos a ver que habrá una legalización de los repartos mercantiles. Atento, ¿qué significa esto? Significa que ahora van a obligarle al indio, por ejemplo, a que le compre algunos productos, a pesar de que tal vez lo vea como innecesario, pero se lo van a obligar. Imagínate cómo es esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que favorecer el comercio y hay que legalizar de que a pesar de que la persona tal vez no necesite una cosa, hay que venderla como sea, de cualquier lugar, de cualquier manera. Entonces, ¿quiénes hacían esto? Por ejemplo, los corregidores.
los corregidores y luego los intendentes, en menor escala, pero sí lo hacían, obligaban a que los indios le compren bienes mercantiles, ¿sí? Y si el indio decía, pues no tengo plata, ¿cómo te voy a comprar? Bueno, trabajarás más en la mitad para que con eso me pagues este bien. Era una imposición total. Establecimiento de libre comercio. Mira, ¿qué es lo que pasa aquí? Van a aperturar el mercado. Recuerda que está cambiando el sistema económico. Seguimos con el capitalismo, pero ya estamos entrando a lo que es la industria. Entonces, la acumulación de metales preciosos como que ya está un poco siendo disminuido y ahora lo que se quiere es dinero. Es dinero para que en España se pueda generar industria, ¿sí? Y eso lo hacen aperturando el mercado. ¿Por qué? Porque cuando hay un monopolio, entonces todo se concentra en una persona o en un grupo de personas. Y tú lo ves aquí, ¿no? Existen muchos monopolios como es, por ejemplo, las farmacias. Y ellos, si bien es cierto, eh, consensúan en un precio, pero también generan pues que las ganancias sea para ese grupo, nada más. Entonces ellos mencionaban, la existencia de monopolios hace que esas personas que dirigen dentro de las colonias el comercio se vuelva más corrupta. Entonces, si aperturamos el mercado, vamos a hacer que esos nuevos reinos o estados, como Inglaterra, Francia, ingresen al Perú y paguen impuestos. Y paguen impuestos que ahora nos van a llegar a nosotros de manera directa. Entonces, por eso hicieron este libre comercio, que quiere decir aperturan mercados, aperturan puertos. Ya no todo se va a concentrar en Lima, sino que ahora va a haber Buenos Aires, va a haber Valparaíso y ahora esos nuevos, ¿no?, lugares o puertos van a comercializar no solamente con España, sino con Francia, con Inglaterra, pero el impuesto que se genere se va a ir a España, ¿no? También nos hablan acerca de la imposición, si bien es cierto, había libre mercado en los puertos, pero habían productos. Sandra, no, un monopolio es cuando una empresa o un grupo de empresas captura o acapara un sector, un servicio. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el Perú existe, ¿no? Lo que te decía, un monopolio de farmacias. Un grupo de empresarios es el que acapara este sector de ventas. Ellos consensúan, no, profesora, pero existe Mi Banco, Incafarma, Botica Cele, Arcángel, sí, pero todos ellos tienen un mismo dueño. O sea, son varias tiendas con diferentes nombres, pero todo está dentro de un grupo, un mismo dueño. Entonces ellos coordinan cuál va a ser el precio. Es por eso que el Perú tiene los precios más elevados en cuanto a medicina, porque existe un monopolio. Igual, por ejemplo, existe monopolio dentro de lo que es este, las comunicaciones, el grupo comercio. El grupo comercio tiene mucho de los diarios y los servicios de comunicación como América, Canal N, Comercio, Perú 21, Trome, por ejemplo, ¿no? Entonces esos son los monopolios. En este caso, los puertos eran sí, Sandra, sí, sí son un delito, pero ¿sabes qué? Nuestro Estado es, es tan ineficiente que a pesar de la existencia de las leyes, pues no controlan, o bueno, no podríamos decir que no actúa ante la ley, ¿no? No actúa contra la ley. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos no existe monopolio. Max Zuckerberg quería generar un monopolio con esto de Facebook, las redes sociales. Lo sentaron a Max Zuckerberg y le dijeron, oye, no, esto no es posible porque estaba comprándose todas las redes sociales, ¿no? Instagram, WhatsApp, Facebook. Pero lo sentaron y le dijeron, aquí no se permiten monopolios, ¿no? No tienes que acaparar todas las redes sociales, todo esto de la innovación de las redes sociales, ¿no? O te controlas o te controlamos.
Así es, ¿no? El monopolio lo que hace es que se encarece el precio, por supuesto. Dentro de lo que es, a pesar de que hayan muchas empresas de bebida, todos ellos tienen un dueño y es la Bacus. Es la Bacus Johnson. Coca-Cola, se compró a la Inca Cola, ¿no? Y muchas bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas, ¿no? Y ellos manejan. AGE, por ejemplo, es la excepción, ¿no? Y dentro de AGE, que compite de manera directa, pero a pesar de ello, pues el control lo tiene todavía Coca-Cola, ¿no? Con sus gaseosas, así es, ¿no? Bueno, pero a pesar de eso, y retornando al tema, tenemos que se hicieron monopolios de algunos productos. O sea, los españoles sabían que las personas compraban un producto determinado de manera mayor, entonces a ese producto determinado lo controlaban. O sea, directamente el pago iba hacia la corona. Por ejemplo, ¿qué era lo que consumían más? El tabaco, la sal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Eso va a ser vendido solamente por el Estado, en este caso por España, ¿no? No, pero yo produzco mi sal, sí, pero lo produces dentro de territorio que está, que es de España, entonces toda esa producción le compete a España. Entonces España lo vende y España gana. Nadie más puede vender ese producto, solamente el Estado. Eso es lo que hacían, ¿no? Incrementaron impuestos y un mayor control del tributo indígena, sí. ¿De qué manera incrementaron los impuestos? Generando más territorios, virreinatos, ¿no? Se van a crear virreinatos dentro de los cuales los impuestos van a aumentar, porque recuerda que todo Sudamérica, o bueno, la mayor parte de Sudamérica era el virreinato del Perú. Entonces era una extensión territorial grande en la cual pues solamente había, ¿no? Por ejemplo, el almofarijazgo de virreinato del Perú hacia afuera. Pero cuando creas otros virreinatos, entonces este almofarijazgo, que es un impuesto, ¿no? Recuerda a las exportaciones e importaciones, se va a dar entre el virreinato del Perú y el virreinato de Buenos Aires. Entonces esto va a perjudicar a los comerciantes y es por eso que más adelante vamos a ver la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Por supuesto, ¿sí? En el ámbito político ahí está, ¿no? Como te das cuenta, creación de nuevos virreinatos. Antes todo esto era uno solo y ahora pues hay varios. Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Perú, Virreinato de La Plata. ¿Qué es lo que hace esto? Que se creen más impuestos como mencionaban, por supuesto. Ahora, las personas del Virreinato del Perú que quieran venderle el Virreinato del Río de la Plata tendrán que pagar qué impuesto al mojarifazgo, ¿no? De igual manera entre Nueva Granada y el Virreinato del Perú. Es por eso que también fue una de las causas, como te decía, para la rebelión de Tupac Amaru. Antes de las reformas borbónicas, Tupac Amaru no pagaba ese impuesto, ahora lo va a tener que pagar porque se ha creado un nuevo virreinato. En este sector encontramos a la que hoy conocemos Bolivia, ¿no? Aquí estaba Bolivia. ¿Y recuerdas cuál era la mina más importante de Bolivia? Potosí, exacto. Así es. De Potosí sale plata. Esa plata anteriormente salía de Potosí, llegaba a Lima y de Lima se mandaba a España. Pero ahora ya no, porque se creó el virreinato del Río de la Plata. Potosí va a salir y se va a ir al puerto del Río de la Plata, justamente por eso lleva ese nombre, porque por ahí salía la plata que llegaba desde Potosí, ¿no? Y se va a comerciar desde aquí a lo que es España. Esto perjudica mucho a esta población, ¿no? Ahí está. También se crean capitanías, ¿no? La Capitanía de Chile, la Capitanía General de Venezuela. Bueno, las intendencias se crean en reemplazo de los corregimientos, ¿no? Eso lo vamos a ver después.
Otras reformas como la religiosa en cuanto a la expulsión de los jesuitas en España y en América, profesora, ¿y por qué? ¿Por qué a los jesuitas los votaron? ¿Qué hacían, pobrecitos, los religiosos, no? Lo que pasa es que los jesuitas estaban controlando a la población a través de la educación. Ellos se encargaban de educar a las personas y estos jesuitas eran ilustrados. Eran ilustrados. Entonces, un ilustrado te habla de libertad, te habla de independencia, y todo eso les estaba metiendo en la cabeza a los indígenas, a los esclavos. Entonces, por supuesto, los españoles, la corona, los votó para que esta ideología deje de seguirse fomentando, de seguirse divulgando. No solamente eso, sino que los jesuitas empezaron a enriquecerse. Lo que pasa es que trataban bien a las personas, definitivamente. Entonces, los esclavos, por ejemplo, cuando huían, se iban a los conventos de los jesuitas y los trataban bien y trabajaban para ellos. Entonces, en algún momento los jesuitas tenían más esclavos que los propios corregimientos. Vendían a los hijos de estos esclavos, ¿no? Alquilaban a los hijos de estos esclavos. Ya no lo hacía la corona, lo hacían los jesuitas. Entonces eso perjudicaba obviamente a la corona, entonces por eso los expulsó. La religión eh, se vio afectada, ¿no? Definitivamente, pero ahora, ¿quién va a tener esto de la educación? O sea, ¿quién la va a brindar? Ahora será el convictorio de San Carlos, ¿no? Y de ahí pues vamos a ver que después, un muy importante, porque estas ideas libertarias van a mantenerse y van a salir muchos de nuestros precursores, ¿no? Algunos efectos de la reforma. Bueno, ¿qué causó esta reforma? Esta reforma causó pues el libre comercio, beneficio a los puertos de Buenos Aires y Valparaíso, por supuesto. Ya ellos van a tener una centralización, ¿no? De sus propios impuestos, productos, van a mejorar económicamente porque ya no todo le tienen que dar a Lima, sino que se queda en sus propios territorios, en sus propios dominios. Aumento de la recaudación tributaria a favor de la corona, porque ya hemos dicho que al crearse virreinatos nuevos, entonces el almojarifazgo como la alcabala también se van a aumentar porque se crean más, podríamos decir, dominios territoriales, ¿sí? Los repartos mercantiles, que te dije que es la legalización de venta obligatoria hacia los indígenas, ¿no? Y otros impuestos motivaron resistencia en la población, en algunos casos de manera violenta. Claro, pues por supuesto, ¿a quién le va a gustar que le obliguen a comprar cosas que ni siquiera le sirven? A nadie, ¿no? Y si no podías pagar, como te decía, los obligaban a trabajar más para que de esa manera les terminen pagando algo que les habían obligado a vender, ¿no? A comprar, perdón. Entonces, esto más el aumento de impuestos, obviamente, la población pues en algún momento se terminó hartando de todo, ¿no? Y se terminó pues queriendo liberar de todos estos impuestos, de toda esta obligación e injusticia, como ellos lo mencionaban. Y por eso es que se dieron rebeliones, como por ejemplo la de Juan Santos Atahualpa. Rebeliones indígenas, porque ellos fueron los más afectados. Ahora, tienes que tener en cuenta de que habían indígenas que eran comerciantes, ¿no? No todos eran pobrecitos, trabajadores de la mitad, no, 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 sino que habían indígenas como Tupac Amaru que tenían actividades económicas muy resaltantes. Entonces, ellos también se vieron perjudicados, no solamente el indígena de a pie, el Hatun Runa, podríamos decir, sino los de también de alta jerarquía como los de baja jerarquía. En ese caso, con respecto a Juan Santos Atahualpa, vamos a ver que ellos, bueno, Juan Santos Atahualpa y los que lo siguieron, se rebelaron principalmente en contra de los obrajes.
en contra de los religiosos, ¿sí? De los frailes principalmente. Dice, acabar con la explotación de los obrajes impuestos por las misiones franciscanas. Así como los jesuitas, ¿no? Vinieron diferentes otras órdenes religiosas. Ellos también acaparaban a indígenas y los hacían trabajar, los hacían pagar impuestos, ¿no? En este caso, los franciscanos los trataban muy mal. Menciona Guamán Poma de Ayala, y aquí justamente veamos algunas imágenes. Mira cómo es que menciona él, ¿no? A través de sus dibujos. El fraile, mira cómo el fraile maltrataba a los indígenas, le jalaba el pelo y mira, la indígena estaba llorando con su bebito cargado. Las maltrataban y las explotaban para que hagan textilería. Esto es un obraje. Un obraje es un lugar donde se hacen textiles. Por aquí también, mira, el fraile, ¿no? El franciscano, cómo le pegaba a la abuelita, la maltrataba físicamente para que ella pues haga, ¿no? Su trabajo dentro del obraje de manera violenta. Esto fue vista por lo que es Juan Santos Atahualpa, ¿no? Y se genera pues su rebelión, ¿no? Juan Santos Atahualpa, apoyado por etnias de la selva central, precisamente ayanincas, ¿no? Él terminó pues, como mencionan aquí, con lo que es la explotación de los franciscanos, ¿no? Bueno, dicen que nunca terminaron derrotando a Juan Santos Atahualpa, porque así como vino esta rebelión, se fue en el tiempo, pero sí mencionan a algunos cronistas de la existencia de esta rebelión, ¿no? Consecuencias, aumento de las tropas realistas en la selva central, como te dije, ya que Juan Santos Atahualpa tuvo apoyo de los ayanincas selváticos, ¿no? Entonces los realistas, los de la corona, pues fueron a controlarlos, ¿no? Liberó a la selva central de las misiones, sí, así es, se diluyó en el tiempo esta rebelión. La más importante, seguramente aquí, tú recordarás desde el colegio, Túpac Amaru II. ¿Recuerdas quién era? ¿Cuál era el nombre real de este personaje? ¿Cuál era el nombre real de este personaje aquí? Tupac Amaru II. Claro, ¿no? Muy bien, Sergio, Condorcanqui. gracias, Gabriel. Así es, José Gabriel Condorcanqui, ¿no? José Gabriel Condorcanqui fue un indígena, pero un indígena comerciante, ¿no? Él también a su cargo tenía a otros indígenas, pero de baja jerarquía, podríamos decir, a los cuales pagaba para que trasladen su mercadería, para que arren sus mulas, ¿no? Para que carguen en su espalda su lana, todo lo que vendía, ¿no? Pero ¿qué pasó? Las reformas borbónicas lo afectaron, ¿sí? Ahora, se menciona que a Túpac Amaru, ¿no? Velaba por sus intereses personales. Sí, por supuesto, como toda persona, tú y yo también velamos por nuestros intereses personales, por supuesto. Sí, eh, era un encomendero, no, no, no. Recuerda que el término de encomiendas, encomendero en este momento ya no existían. Eso es antes con lo que hablábamos de Pizarro, ¿no? Con los encomenderos que fueron antes de la creación del virreinato, ¿sí? Él era un comerciante, era un hacendado. Tenlo así presente, era un hacendado de la élite, era un arriero también, podríamos decir, porque a eso se dedicaba, y comerciante definitivamente, ¿sí? Era un hacendado, sí, era tipo, sí, pero no era un cacique porque él no tenía el control de un reparto indígena, sino que, como te digo, era un comerciante, era un hacendado, es decir, un indígena pudiente por la generación del comercio que él hacía, ¿sí? Bien, sí, por supuesto. Lo que pasa es que los corregidores eran los que obligaban, ¿no? Eran los que cumplían con esta legalización de las mercancías. Los corregidores, a los indígenas que tenía a cargo, José Gabriel Gondorcanqui les obligaba a pagar, a comprar.
y como no tenían cómo pagar, entonces se iban a hacer la mitad. ¿Y qué es lo que pasaba con Tupac Amaru? Se quedaba sin personas como mano de obra, porque se los quitaba el corregidor vendiéndole cosas que ni siquiera podía comprar. Entonces esto era una afectación. No solamente eso, sino que ahí está justamente, ¿no? La explotación a través de las mitas. Es decir, les obligaban, vuelvo a recalcar, les obligaban a comprar a los indígenas que tenía a cargo Tupac Amaru, no podían pagarle, entonces los obligaban a irse a la mitad para que les paguen por estos productos. Tupac Amaru no podía hacer nada, porque eso era una ley mandada por la reforma borbónica, y el rey estaba por encima de Tupac Amaru. Sí, así es. Miguel, sí, por supuesto. Si bien es cierto, sí trabajaban en las minas, sí, los hacían trabajar en exceso para pagar estas deudas obligadas. Las restricciones comerciales también, así es. Lo que pasa es que se había creado nuevos virreinatos. Entonces, como se habían creado nuevos virreinatos, él no podía acceder fácilmente a un nuevo virreinato, a un nuevo sistema, ¿no? Tenía que pagar para eso. Tenía que trasladar sus productos pagando impuestos y eso le afectó. ¿Qué impuestos pagaba? Almojarifazgo, cosa que antes no lo hacía. Antes no pagaba almojarifazgo porque se encontraba dentro de un solo dominio que era el Virreinato del Perú. Como él se iba a la zona de actualmente Bolivia, el Alto Perú, se iba a la zona de Potosí a vender sus cosas. Entonces ya esto le pertenecía al Virreinato de la Plata y obligatoriamente tenía que comprar, o perdón, pagar lo que es el almojarifazgo, ¿sí? Entonces toda esta situación pues generó a a Tupac Amaru, ¿no? Una situación de frustración, definitivamente, porque iban en contra de sus intereses, y generó, pues, lo que es su famosa rebelión, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru II, recuerda, 1780, inicia su rebelión, ¿sí? Vamos a ver antes de las consecuencias, primero, esta fase. Rebelión de Tupac Amaru II, la fase quechua, que es propiamente la de Tupac Amaru II. Inició en 1780 en Tinta, en Cusco, con el ajusticiamiento del corregidor Antonio de Arriaga, ¿no? Lo que pasa es que él vio como que estas leyes eran injustas, entonces se fue en contra del corregidor Antonio de Arriaga, dándole muerte. Esto fue un acto de rebelión, ¿no? Mirada así por el virrey, ¿no? Y por la gente de Lima, que terminó yendo a justiciar a Tupac Amaru II, ¿no? Si bien es cierto, él inicia ganando victoria en Sangarará, luego va a ser derrotado, derrotado, ¿no? Por lo que es el virrey Jauregui, que manda a esta zona al visitador Arreche, y él es quien lo va a derrotar en Checacupe, ¿no? Y ahí vemos pues cómo es, ¿no? Su derrota a él, a su esposa y a sus hijos. Los van a torturar como una señal de que los demás no deben hacer lo mismo. Dicen que le cortan los dedos, le cortan la lengua, ¿no? Atahualpa, perdón, Tupac Amaru II ve morir a sus hijos, ve cómo torturan a su esposa, claro, a Micaela Bastidas, ¿no? Entonces, esto señala de que si bien es cierto, Tupac Amaru en un primer momento tuvo como interés personal hacer esta rebelión para su comercio, al fin y al cabo terminó también luchando por los indígenas, porque afectaba obviamente a él, pero también a los demás. Y esto fue una clara señal, ¿no? Imagínate quién solamente por su comercio va a querer que le hagan esta tortura, ¿no? O sea, le den muerte a él y a su familia de esta manera. Yo creo que nadie, ¿no? Entonces, por eso es que la imagen de Tupac Amaru II está muy arraigada dentro de nosotros como uno de los precursores de la independencia, ¿no? También, y sobre todo en la época de Velasco. Velasco da a relucir la imagen de Tupac Amaru II, recuerda, ¿sí? Así es, sí, Miguel, como ves aquí en la imagen, lo van a descuartizar
a través de caballos, les rompen los huesos, les rompen las extremidades, ¿no? De esta manera cruel. A él, a su esposa y a sus hijos, aunque uno de sus hijos se salva y es el que va a iniciar la fase Aymara, ¿sí? Ahí está. Fase Aymara. En la fase Aymara vamos a ver al sobrino y al hijo de Tupac Amaru. Como dice, se desarrolló en el Alto Perú, liderada por Tupac Katari. Tupac Katari era su sobrino, Julián Apazanina, y Diego Cristóbal Tupac Amaru, que era su hijo, mencionan, ¿no? Estos dos personajes terminan liderando la fase Aymara, pero entre los dos habían discrepancias y es por eso que terminó siendo esta fase, ¿no? Un fracaso. Lo que pasa es que Tupac Katari había dicho, ¿no? Tupac Katari había dicho que la rebelión debía de ser solamente de indios, nada más. Puros indios debían de luchar en contra del corregidor, en contra de las reformas borbónicas. Pero Diego Cristóbal Tupac Amaru decía, no, no solamente los indios, sino esta rebelión debe ser de todos aquellos que estén no siendo explotados, siendo injusto la reforma borbónica para ellos, es decir, esclavos también. Los negros deberían de sumarse a esta rebelión para que todos nos liberemos. Esta discrepancia hizo que al final no luchen de manera unida. Primero van a matar a Tupac Katari, ¿no? Lo ajusticia, ¿no? Lo ejecutan allá en La Paz, en Bolivia, y luego Diego Cristóbal Tupac Amaru termina firmando la paz de Sicuani, ¿no? Con el cual pues se salva su pellejo porque es un armisticio, ¿sí? Y bueno, finalmente de esa manera termina pues esta rebelión, ¿no? Consecuencias, creación de la Real Audiencia de Cusco. Recuerda que una Real Audiencia sirve para ver lo que es la justicia, ¿no? En cuanto a si cumplen o no cumplen con las leyes. Creación de las intendencias en reemplazo de los corregimientos. Y mira, ¿qué es lo que logró? Abolición de los repartos mercantiles. O sea, a partir de esta rebelión, después de esta rebelión, ya no les obligaban a los indígenas a comprar de manera obligada, ¿no? O sea, ya ellos podían libremente deliberar qué es lo que querían comprar y qué no. Algo por lo menos se logró, ¿no? Con esta rebelión, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Miguel, las aduanas existían, ¿no? Recuerda que ellas eran a través del Tribunal del Consulado, monitoreadas, podríamos decir, ¿no? Y es por eso que existía el almojarifazgo, ¿no? Porque el almojarifazgo es un impuesto de aduanas. Eso sí existía desde hace mucho, desde la creación del Virreinato del Perú. Bien, entonces pasamos a al proceso de independencia si no hay alguna duda, ¿sí? Vamos a ver por aquí que fue dirigido por sectores criollos, ¿sí? Los criollos, o sea, peruanos, hijos descendientes de españoles, ¿sí? Tuvimos factores internos, factores externos. Dentro de los factores internos, surgimiento de los montoneros, ¿no? Las montoneras eran los grupos de guerrillas nacionales, o sea, los indígenas sumado con los esclavos, se estaban reuniendo, se estaban uniendo para hacer un tipo de ejército, pero este ejército no era especializado. Aquí yo te digo, claro, ¿no? Después vamos a ver el apoyo de Inglaterra. Aquí yo te recomiendo, por ejemplo, no sé si lo has visto, El Último Bastión, para hablar acerca del proceso de independencia. Puedes ahí verlo, ahora se encuentra en Netflix, El Último Bastión, ¿no? Protagonismo, lo van a volver a pasar, Sergio, por el Canal 7. Lo van a volver a pasar por Canal 7, estate atento. Protagonismo de intelectuales separatistas y reformistas, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia. En externos tenemos la Revolución Francesa, la independencia de las tres economías y la crisis del Imperio Español. Esto es muy importante. ¿Por qué España va a entrar en crisis? Porque recuerda que Napoleón Bonaparte los invade. Entonces, como Napoleón Bonaparte los invade, los españoles están, pues, podríamos decir, pensando en otra cosa y dejan a sus colonias y aquí se está armando todo lo que es la independencia. Influencia ilustrada, tenemos los reformistas y los separatistas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Los reformistas
ellos quieren mantener el sistema, solamente que hay que hacer cambios, ¿no? Mantener, no, ¿por qué vamos a dejar que se vaya el virrey? Pobrecito, hay que cambiarlo nada más. Hay que mantener el sistema que nos da la corona española, sí, solamente hay que hacer cambios ahí pequeños dentro de la Constitución de Cádiz, ¿no? Y los separatistas eran pues los radicales, ¿no? Lo de que ya, no más unión con la corona, absoluta ruptura total, independencia totalmente dentro de América con lo que es la corona, ¿sí? Ahí tenemos a sus representantes, reformistas Baquíjano y Carrillo, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Tenemos ahí a los separatistas Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Recuerda aquí, carta a los españoles americanos, ¿no? Donde él había escrito carta a los españoles americanos donde mencionaba pues que debíamos separarnos de España y ayudar a la causa, todos debíamos de sumarnos. Francisco Miranda, ¿no? Que es el que difunde justamente este escrito por Juan Pablo Vizcarra de Guzmán y José de la Ribagüero, ¿no? Vamos a verlo después, ¿sí? Círculos criollos, aquí es donde se reunían, ¿no? Aquí es donde se reunían el convictorio de San Carlos, por ejemplo, fue el principal centro de conspiración criolla, así es, sí, de ahí surgieron, ¿no? Tenemos a lo que es la Sociedad de Amantes del País, ¿no? Eran ilustrados que discutían justamente temas sobre la independencia, y aquí, por favor, resalta el Mercurio peruano. ¿Sí? Fue el diario donde difundían justamente estas ideas de libertad e independencia. Y la Escuela de Medicina San Fernando, ¿no? Ahí está justamente donde tenemos a lo que es la conspiración contra el gobierno de Abascal. Ahorita lo vamos a hablar, ¿sí? Contra el gobierno, ¿no? La crisis del Imperio Español, esto sí es algo que debes de tener en claro. ¿Qué es lo que pasaba en España? Como ya hemos mencionado la semana pasada, Napoleón. La presencia de Napoleón en Francia fue muy importante y Napoleón tenía esa idea de expandir, ¿no? Su dominio francés bajo la excusa de la liberación, o sea, bajo la excusa de lo que es acabar con los reyes absolutos. Entonces él se iba a los lugares aledaños donde existía, ¿no? Reyes absolutos y les hablaba de libertad, de independencia, revolución, como aquí en Francia. Pero al fin y al cabo lo que quería era anexar esos territorios a Francia. Y de esa manera se fue a España. Se fue a España, ¿no? Para generar justamente todo esto. Tenemos ahí el motín de Aranjuez. ¿Qué es lo que pasa? Obliga, Napoleón Bonaparte obliga al rey Carlos IV a que abdique. O sea, le dice, mira, Carlos IV, ya tú estás viejito, estás para otra, ¿no? ¿Por qué no le dejas la corona a tu hijo? Ya tú vete de vacaciones, ¿no? ¿Qué haces aquí? Entonces, en el motín de Aranjuez, Carlos IV, rey de España, le va a dejar la corona a su hijo Fernando VII, ¿sí? Es más, Napoleón va a generar que la población, ¿no? También haga esta presión al rey Carlos IV para que abdique y para que le dé la corona a su hijo. Sí, entonces, Fernando VII logra, ¿no? Tener la corona, ¿no? Él, bueno, va a continuar, ¿no? Va a continuar con lo que es el reinado dentro de España, ¿no? Se da la abdicación de Bayona, justamente que es este traslado del poder de Carlos IV a Fernando VII, ¿no? Pero de ahí vamos a ver que Fernando VII va a también ser reemplazado. Y ahí está la farsa de Bayona. ¿Qué es la farsa de Bayona? Es cuando a Fernando VII lo obligan a renunciar, ¿no? Napoleón lo obliga a renunciar, ¿para qué? Para poner a su hermano
Pepe Botella, ahí está, monarquía de José Bonaparte. Lo pone a Pepe Botella, impone en realidad a su hermano, y de esa manera pues la gente de España se da cuenta de las verdaderas intenciones de Napoleón. O sea, Napoleón aquí no quería mejorar la situación, lo único que quería era quedarse con el poder, ¿no? Entonces es ahí donde la población va a organizarse. Ahí está. La organización de la población se dará a través de juntas de gobierno y a través de las famosas Cortes de Cádiz, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque en realidad tienen el mismo fin, ¿no? Lo que van a hacer es que van a defender al rey, ¿no? Las Cortes de Cádiz, a través de la promulgación de la Constitución Liberal, ¿no? Vamos a tener ahí que se va a generar pues como una restitución o cómo poder restituir al rey, ¿no? Y sacar a Pepe Botella. Y las juntas de gobierno tienen esa misma finalidad, apoyar al rey, pero estas juntas de gobierno se crean aquí en América, ¿no? Al final son las que se van a rebelar contra el virrey, ¿no? Tenían esa intención en un primer momento, pero la finalidad de manera interna era que se puedan poco a poco organizar para separarse de lo que es el rey, ¿no? Las juntas de gobierno entonces muy importantes y justamente dentro de todo este escenario tenemos rebeliones criollas, ¿no? Las rebeliones criollas van a ser los primeros gritos de independencia dentro del Perú, ¿no? Eh, antes de la llegada de San Martín. El grito de Tacna en el 11, ¿no? En Huánuco también en el 12, el grito de Tacna nuevamente en el año 1813 y la del Cusco, ¿no? En 1814 y 15, ¿sí? La corriente libertadora del sur, rápidamente. Bueno, después de todo esto, lo que pasa es que en Argentina, ¿no? Ellos ya pues tenían más arraigada la idea de independencia con lo que es la corona española. Entonces, ellos sabían que la única manera de independizarse de verdad era haciendo que toda América del Sur no se independice. Ya lo había hecho San Martín en lo que es el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Ya lo había hecho en Chile. Entonces, ¿quién faltaba? Faltaba Perú, que era el bastión principal de los realistas dentro de América. Entonces es por eso que terminó llegando aquí a el Perú. Desembarcamiento en Paracas, por supuesto, ¿no? Ahí tenemos, exactamente. Sí, hubieron algunos enfrentamientos, ¿no? De manera ligera para avisorar, ¿no? Para que San Martín avisore a los realistas que ya estaba llegando hacia el Perú, ¿sí? Porque San Martín era misio, recuérdalo, ¿sí? San Martín no tenía dinero. Llegando aquí, sobre todo lo que le funcionó fueron las ideas que él trajo, que difundió mucho y la gente pues ya conocía lo que había hecho en Argentina, lo que había hecho en Chile, claro, en la batalla de Maipú, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Bien, entonces llega, ahí tenemos el desembarco en Paracas, lo que es luego vamos a ver la conferencia de Miraflores. Llega San Martín y lo primero que hace es cuadrar al virrey. En ese entonces estaba Pezuela. Lo cuadra al virrey, pero ellos nunca se enjuntan. Mandan a sus representantes. Pezuela manda a su representante, San Martín también manda a su representante. ¿Y qué es lo que querían? Pezuela mantener, ¿no? Al rey, mantener al virreinato, y San Martín lo que quería era una monarquía constitucional. Monarquía constitucional, ¿sí? A ver, claro, Miguel, ¿por qué San Martín dijo que la independencia pagaría Perú? ¿Cómo así? O sea, claro, después los criollos, ¿no? Y vamos a ver que van a haber diferentes maneras de cómo poder acaparar dinero, ¿no? Para que ellos puedan seguirse manteniendo como los libertadores dentro del Perú. Pero más que nada eso se va a dar con Bolivia, ¿no? Definitivamente, porque como te dije, San Martín no tenía dinero y todo lo que es los comerciantes criollos del Perú terminaron pues financiando este proceso de independencia. ¿Por qué no pagaron los demás países que se independizó? ¿Cómo así? No, esa parte no entiendo. Claro que los criollos
en cada uno de los lugares donde independizó, van a tener, ¿no? Que pagar propiamente o financiar sus proyectos de independencia, ¿no? Pero sí, hubieron dentro de las obras de San Martín, ¿no? Algunas órdenes para poder acaparar también impuestos, se hace un empréstito, ¿no? Sí, por supuesto, se hace un empréstito a Inglaterra, manda dinero para que pueda financiar toda esta ejecución, ¿no? Recuerda que también va a ser importante para las campañas de puertos intermedios, todo ese financiamiento que después vamos a terminar viendo más adelante en los gobiernos donde se termina aboliendo. Sí, así es, la deuda inicia aquí, lo vamos a ver. Bueno, se encuentra Pezuela con San Martín, no llegan a nada, no llegan a nada, entonces San Martín le dice, mira, ¿sabes qué? Si tú no quieres, entonces yo tengo a mi gente ahí en la sierra, ¿no? Entonces la gente de la sierra va a venir y va a atacar Lima, va a atacar Lima. Entonces, Pezuela aterrado, y eso, como Pezuela no dio su brazo a torcer, ¿qué es lo que pasaba en Lima? En Lima habían elegido a otro virrey. Ojo, la Serna no es elegido por el rey de España, sino aquí mismo se elige a ya, la Serna, tú vas a ser el virrey, ¿no? Y es por eso que estaban los dos ahí de la mano. La Serna, pues, también se junta con lo que es San Martín, ahí en la conferencia de Punchauca, aunque antes de eso había pasado esto del motín de Anapuquio, ¿no? Serna derroca a Pezuela para poder asumir como virrey. Se encuentra San Martín y la Serna pues no da su brazo a torcer, no quiere que haya una monarquía constitucional y San Martín le dice, bueno, pues entonces haré actuar a mis tropas que están con Arenales, con Álvarez, por favor, perdón. Eh, la Serna es el virrey que es elegido aquí en Lima, justamente, ¿no? Claro que viene todo ese poderío de lo que es la sierra, pero sobre todo en Lima. Luego se va a la sierra. Luego, claro, escapa, se va a la sierra, porque justamente, ¿quién había acaparado lo que es la costa? San Martín, ¿no? San Martín entonces estaba aquí y ya cuando huye la Serna, se va a la sierra, entonces ahí ya proclama la independencia San Martín, ¿no? Con los criollos de Lima, por supuesto, ¿no? Que solicitan, le dice San Martín, tú eres mi héroe, tú ven aquí, por favor, proclama la independencia. Bueno, San Martín llega a Lima, eh, a pedido de los criollos, del grito de independencia, recuerda ahí, ¿no? En 1821, aunque se menciona que ya había dado un grito de independencia anterior, ¿no? En lo que era la plaza de Guaura, allá en 1820. ¿Sí? Luego se da pues su gobierno del famoso protectorado, ¿no? Que era un gobierno transitorio en el cual se iba a plantear la idea de San Martín que era una monarquía constitucional. San Martín dijo que nosotros no estábamos preparados para hacer una república y es por eso que hasta mandó, ¿no? Una comisión, la misión García del Río, para que puedan buscar en Europa un rey para el Perú, ¿no? Era así como un aviso de periódico, ¿no? La misión García del Río se fue a Europa y a ver, ¿quién quiere ser el rey del Perú, ¿no? Bueno, pero todas estas ideas pues terminaron pues cayendo cuando llega Bolívar, ¿no? La ley de vientres, la libertad a los hijos de los esclavos que nacieran después de la independencia, la sociedad patriótica difunde las ideas de la monarquía, tenemos ahí cuando se vaya San Martín, lo que es la instauración del primer Congreso Constituyente, ¿no? Tuvo como objetivo la redacción de la primera Constitución, pero como ya vimos, después se va San Martín, ¿sí? Junta gubernamental. Bueno, en ese entonces, te comento, Ashley, San Martín pensaba eso porque veía que el Perú era muy desunido y tampoco era organizada, ¿no? Había una pugna también de poderes entre ellos. Entonces él pensó, primero que aprendan, ¿no? Primero que aprendan a vivir sin el rey a través de una
parlamento, de una constitución, de un parlamento, y después que ya poco a poco se vayan a formando como una república. Lo que pasa es que aquí nosotros estábamos bien sometidos al rey porque éramos el punto principal de lo que era la colonia española en América. Es por eso que él tenía esa idea, ¿no? Después del fracaso de las campañas intermedias, de puertos intermedios, se produjo el motín de Asnapuquio, considerando el primer golpe de Estado de la República. José de la Ribagüero, primer presidente, ¿no? Aquí tenemos luego lo que es la invasión de los realistas, que no llega a tanto, ¿no? El primer congreso nombra como nuevo presidente a José Torre-Tagle. En esta situación es donde Bolívar, que también tenía su idea de independencia de Sudamérica, pero él quería convertir a todos nosotros en una república, ¿no? Es que se va a generar todo este proceso de liberación, ¿no? Él es el que sí se enfrenta en batalla a los realistas, Junín, Ayacucho, ¿no? Vence al virrey La Serna, ¿no? Que ya se había ido a la sierra. Este virrey firma la capitulación de Ayacucho, recuerda, y los últimos bastiones, ¿no? Realistas se fueron al Alto Perú. O sea, se desplazaron del Perú a lo que es hoy día Bolivia, y es por eso que Bolívar termina pues independizando al Alto Perú, porque ahí se habían ido los realistas. Entonces, para que se enfrenten con los realistas, ellos tienen que tener conciencia de independencia, conciencia de sentimiento de pertenencia, y por eso los liberó. Eh, y de ahí, pues, liberando a todos estos países, lo que hoy sería Venezuela, Colombia, Perú y Bolívar, crea pues su Federación de los Andes, ¿no? Esta era la idea de Bolívar, juntar a toda nuestro territorio, ¿no? Sudamericano, para que pueda ser como Estados Unidos, ¿no? Un país poderoso económicamente, ¿no? Pero ya sabemos que esto fue un fracaso porque cada uno de los estados tenía sus propios intereses, ¿no? Bueno, esto también lo va a comentar con lo que es con lo que es Bolívar, ¿no? Se reúnen, lo comentan y dicen que después de esa reunión es cuando Bolívar se da cuenta, o perdón, San Martín se da cuenta, ¿no? De que no puede continuar aquí, se va del Perú, todo lo deja a manos de Bolívar, ¿no? Para que termine haciendo este proceso de conclusión de la independencia. Bien, nos hemos demorado. Sí, sí, Miguel, en ese entonces era la Gran Colombia. Venezuela y Colombia, en ese entonces era la Gran Colombia. Es más, Ecuador, ¿no? Ecuador aquí, la Gran Colombia. Primero se terminan separando, ¿no? Venezuela con la Gran Colombia y de ahí vamos a ver que poco a poco Perú, Bolivia y después Ecuador se independizan. En fin, así es, Miguel. Dos soles no pueden brillar en un mismo firmamento. Eso es lo que se menciona que se dijo, ¿no? Pero San Martín también estaba enfermo. San Martín dice que todos los días consumía opio, se drogaba porque él sufría de reumatismo, le dolían los huesos, tenía esa enfermedad y ya él vio como que, bueno, ¿para qué luchar, no? Se fue a Europa, ahí terminó sus días con su esposa y con sus hijos, ¿no? Y todo lo dejó en manos de Bolívar. Además, porque como te digo, San Martín ya no tenía dinero, ¿no? Por eso es que la deuda pues la inició aquí, dentro de lo que es el Perú. Justamente lo que me mencionas, ¿no? Va a ser parte del primer Congreso Constituyente que van a terminar pues haciendo que se genere todo este proceso de endeudamiento, ¿no? La misión Portocarrero, ahí está, la misión Portocarrero hecha dentro de lo que es el gobierno de José de la Ribagüero, generó el primer préstamo con Inglaterra. Con ese dinero justamente es que van a financiar la llegada de Bolívar. Bien, vamos a continuar con voy a mencionar rápidamente lo que son las preguntas. A ver, toma apunte, por favor. Este tema es muy largo, la verdad es que nos hemos pasado un poco de los minutos. A ver, esta es, ahí está, acá está. Uno,
B de barco, 2 B de barco, 3 dedo, 4 B de barco, 5 casa, 6 casa, 7 B de barco, 8 avión, 9 avión y 10 casa. ¿Sí? ¿Me escuchas lento? Pero pudieron copiar ahí las claves. Otra vez. Ya, vamos a poner la pantalla mejor, ¿ya? Ya, vuelvo a mencionar. La uno, ahí está, B de barco, 2 B también, ahí está, 2 B, 3 D, 4 B, 5 casa, 6 casa, 7 B de barco, 8 avión, 9 avión y 10 casa. Ahí está. Gracias. Nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense mucho.